Bien, en esta oportunidad vamos a ver una de las temáticas que tiene una trascendencia muy importante en el campo de la kinesiología. Y vamos a hablar un poco de lo que es la magnetoterapia, o la terapia a través de campos magnéticos. Todos saben que en realidad los campos magnéticos no es algo nuevo, no es algo novedoso, sino que ya vivimos, digamos, inmerso bajo un campo magnético, en el caso del planeta Tierra, vivimos sobre un campo magnético terrestre, que en el cual permiten darse una serie de fenómenos biológicos, ¿sí? Principalmente hablando del cuerpo humano, ¿no? Y los seres vivos. Vamos a ver de qué manera este tipo de agente puede ser utilizada como una estrategia terapéutica de gran utilidad en el campo de la rehabilitación. Hay diferentes clasificaciones. Tenemos los campos magnéticos naturales, que son los que dan los imanes, comúnmente que todos conocemos, los que pegamos en la pared o colocamos cuando lo colocamos en la pared del refrigerador, digamos, donde colocamos los elementos, digamos, para adherir a algo. En la industria se utiliza mucho, en el tema de la electroacústica, en el tema de, por ejemplo, de los parlantes, tienen elementos de imán que en realidad permiten justamente dar un principio de transmisión sonora. En el tema principalmente de lo que utilizamos nosotros es este campo magnético, ¿sí? Que hay terapéutica a través de imanes, a las cuales no tienen demasiados sustentos científicos, o al menos no hay todavía una bibliografía lo suficientemente amplia como para que podamos darle credibilidad al uso de los imanes, pero hay terapéutica de estos imanes naturales, ¿sí? Y por otro lado, que lo que nos interesa a nosotros es la utilización de los campos magnéticos artificiales, que son creados a través de un campo electromagnético. Siempre, cuando cuando una corriente eléctrica atraviesa un determinado cable, se forma un campo magnético alrededor, digamos, se induce un campo magnético. Eso es natural, eso es normal, ¿sí? Nada más que la emisión magnética no es lo suficientemente alta para hacerse terapéutica. Entonces vamos a ver de qué manera podemos utilizar estos campos magnéticos en el área de la medicina, principalmente el área de la kinesiología, cuando hablamos de magnetoterapia, o como un elemento de diagnóstico en el caso de los resonadores magnéticos, ¿sí? Para hacer diagnóstico por imágenes, ¿sí? Estos campos magnéticos entonces pueden ser a su vez pulsados, ¿sí? O campos magnéticos continuos. Eso ya lo vamos a ver luego, que esto tiene que ver fundamentalmente con la emisión, con la frecuencia de emisión con que uno emite ese campo magnético. Recordamos que nuestro campo magnético terrestre, ¿sí? Existe, donde permite que se den donde los seres vivos puedan producir sus fenómenos biológicos y bioquímicos y bioeléctricos, pero obviamente es un campo, digamos, de baja intensidad. La unidad de medida, lo vamos a recordar nuevamente aquí, es el Gauss, ¿sí? O el Tesla. En el campo de la kinesiología vamos a usar el Gauss. El campo magnético terrestre es de 4 Gauss, para que ustedes tengan una idea. ¿Cómo podemos darle importancia o tratar de asociar este campo magnético y por qué es beneficioso en el campo de la fisioterapia y de la rehabilitación? Principalmente porque, para recordar que nuestros sistemas biológicos, todo nuestro cuerpo humano, ¿sí? Es una interacción permanente de procesos eléctricos y procesos iónicos. Somos una gran masa, ¿no es cierto?, de electrolitos, por así decirlo, ¿sí? De sustancias, digamos, de proteínas, de enzimas, digamos, de átomos, es decir, toda esta condición de ser vivo que nos hace estar presente, están sujetos a ciertos fenómenos externos. Y estos fenómenos externos, el campo magnético tiene una utilidad muy particular. Este campo, el mecanismo por el cual actúa cuando uno va a transferir esa energía en el organismo, actúa a través de un reordenamiento de lo que se llaman los dipolos magnéticos. ¿Qué son los dipolos? En realidad son dipolos a cualquier elemento o molécula, ¿sí?, que tiene cargas negativas y positivas. Es decir, hay un equilibrio, ¿no es cierto?, iónico con cargas. El átomo tiene un equilibrio, es un ejemplo típico de un dipolo, donde tiene protones, ¿no es cierto?, y electrones con cargas eléctricas negativas y cargas eléctricas positivas. Todo nuestro organismo, el agua,
digamos, el sodio, el potasio, el magnesio, nuestras proteínas, absolutamente todas nuestras células tienen un componente iónico. Y, por lo tanto, son susceptibles de ser tratadas o tener algún tipo de acción biológica sobre estos dipolos que se denominan, ¿sí? Que nos llamamos. Un dato también importante es también tener en cuenta que el polo norte, por así decirlo, cuando hablamos de magnetoterapia, utilizamos el polo norte y el polo sur, ¿sí? En los imanes, por ejemplo, si ustedes colocan dos imanes enfrentados, ¿qué puede ocurrir? Que se atraigan, o si ustedes giran uno, se van a repeler. Es decir, porque uno tiene la carga eléctrica, la carga magnética positiva y la carga eléctrica negativa. Digamos, polos de igual signo se van a repeler y polos de diferentes signos se van a atraer, ¿sí? Entonces el polo norte es el polo que va a repeler los iones de carga positiva. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque hay ciertas sustancias y ciertos elementos que tenemos en nuestro organismo que tienen diferentes tipos de carga. Vamos a hablar luego de ella un poquito más en profundidad. ¿Cómo interactúa ese campo magnético en los tejidos biológicos? Un poco lo que a nosotros nos interesa para saber cuál va a ser luego la utilidad, ¿sí? Toda sustancia, absolutamente toda sustancia, tiene una respuesta, sufre una respuesta a través de un campo magnético. Absolutamente toda. De acuerdo a este comportamiento de estas sustancias, según sea su estructura molecular, su estructura iónica, la vamos a dividir en tres tipos. Una es los materiales diamagnéticos, los otros son los materiales paramagnéticos y los otros son los materiales ferromagnéticos. Es decir, todas estas estructuras de los diamagnéticos son elementos que en realidad van a repeler el campo magnético. Los materiales paramagnéticos se van a alinear de acuerdo a la carga magnética, y los ferromagnéticos van a tener la propiedad de adaptar y absorber ese campo magnético y retenerlo por un determinado tiempo, así como que se transformara en un imán, en un microimán que tiene mayor duración que los otros, ¿sí? Esto es solamente estructural, digamos, y esto va a depender de la densidad y de la carga iónica que tienen, ¿sí? Pero para que ustedes se den una idea, siempre va a pasar algo en nuestro organismo según sea el comportamiento de estas estructuras de materiales diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. ¿Eso en qué va a actuar? Principalmente en la acción bioquímica de la membrana celular. Si ustedes se recuerdan, a nivel químico, cuando teníamos una pared celular, ¿sí? Teníamos un líquido intracelular y un líquido intersticial y un líquido extracelular, ¿sí? Ese líquido a su vez tiene sustancias, tiene iones, tiene moléculas. Entonces, y ahí tiene que ver un poco esto, que es lo que ocurre con cada una de nuestras células de nuestro cuerpo. Es decir, uno puede decir que nuestras células de nuestro cuerpo, cada una de nuestras células, son como pequeñas pilas, son como pequeñas baterías. Vamos a verlo luego y dar una explicación un poquito más amplia. Entonces tenemos una acción bioquímica de la membrana celular, fundamentalmente eso. Hay una inducción de esa corriente, ¿sí? De ese campo. Acuérdense, no hablamos de corriente eléctrica, sino que hablamos en sí como fuera los agentes terapéuticos que vimos anteriormente, de alta frecuencia o de baja frecuencia, sino que estamos hablando, o de mediana frecuencia, estamos hablando de que va a haber un campo magnético, va a inducir un campo, por así decirlo, eléctrico, no en el concepto de la electricidad. Ese efecto piezoeléctrico que lo hemos visto en ultrasonido, si ustedes se recuerdan, en realidad es la modificación de ciertas estructuras, ¿sí? Al atravesar este tipo de campo magnético, principalmente el hueso. Y ese es uno de los principales, y es incluso uno de los mayor cantidad de información al respecto que ustedes van a encontrar del campo magnético, es justamente a nivel del accionar en el tejido óseo. Ya vamos a verlo luego en qué consiste. Y también en el colágeno. Tengan en cuenta el colágeno, también tiene una estructura, ¿sí? Son fibras que van a permitir darle unión y dar cierta especificidad para dar la función que tiene cada una de las fibras de colágenos asociada con cada uno de nuestras estructuras anatómicas, ¿sí? La estructura del tendón, del músculo, del hueso, de la piel, etc. Y también lo que va a producir el campo magnético es un incremento en la solubilidad de ciertas sustancias. Es decir, por ejemplo, a nivel de la sangre va a generar una mayor, que la sangre sea un poco más líquida, por así decirlo, que no tenga tanta viscosidad o que no sea tan espesa, por así decirlo. Va a permitir un incremento
de agua dentro de la sangre y la va a dar una especie como de mayor liquefaction. Solamente esto es a nivel experimental, no es para lo que realmente la utilizamos directamente, aunque algunos de estos conceptos sí pueden luego asociarlo y entender por qué en algunas condiciones funciona a nivel del tratamiento de algunas patologías con carencia de sangre. Entonces, este campo magnético, ahí tenemos un ejemplo donde tenemos la membrana intercelular y extracelular, donde tenemos lo que es, tenemos la energía para funcionar, lo que es la famosa bomba de sodio. Ustedes se recordarán, la bomba de sodio y potasio es cuando existe hay un desequilibrio entre la bomba, digamos, en un diferente tejido, es decir, cualquier tipo de lesión va a modificar la bomba de sodio y potasio en los diferentes tejidos celulares, ¿sí? Va a ingresar sodio, va en mayor cantidad que el potasio, entonces se necesita activar una bomba, y este desequilibrio va a generar, por ejemplo, una inflamación, un edema, ejemplo, ¿sí? Lo que va a hacer el campo magnético es activar esta bomba de sodio porque va a activar la acción mitocondrial. La mitocondria, acuérdense que es la que daba energía, entre otras cosas, daba energía a la célula. Entonces va a activar la bomba, va a darle la energía necesaria, que es a través del ATP, del adenosín trifosfato, ¿sí? Para facilitar que el motor de la bomba permita equilibrar esas cargas, ¿sí? Entre lo que está dentro de la célula y lo que está fuera de la célula. ¿Cómo se traduce en nuestro organismo? Con una estructura que está lesionada, con un traumatismo ya sea reciente o un traumatismo, digamos, que se haya producido con el tiempo, una situación crónica. Siempre va a haber, en estos casos que ustedes tengan edema, inflamación, dolor, etc., siempre va a estar, digamos, lo que nos está diciendo es que la estructura, la membrana celular está afectada, ¿sí? Va a haber un cambio en esta membrana. Entonces, aparentemente, lo que digamos, le da como cierta prevalencia al uso del campo magnético, de la magnetoterapia, es justamente buscar equilibrar, buscar equilibrar esa carga iónica, ¿sí? Que existe en nuestras células. Por ejemplo, acá dice, restablece el potencial de membrana afectado en todo proceso patológico. Cualquier lesión que ustedes tengan, si ustedes pueden medir la tensión, como podemos medir con un tester, digamos, el voltaje, por ejemplo, de una pila, que sabemos que tiene un 1,5 volt, una pila común, nuestras células, si uno pudiera medir con un electrodo el tejido celular, o sea, la membrana celular y lo que está por dentro de la célula, va a haber una diferencia de potencial, ¿sí? Esa diferencia de potencial está entre los menos 60 a menos 90 milivolt. Acuérdense, la pila tiene 1,5 volt, 1,5 volt, cada una de nuestras células varía de una célula de la piel, por ejemplo, tiene una cantidad de milivolt normales, a una célula, por ejemplo, nerviosa, a una neurona que tiene casi 90 milivolt de diferencial de potencial, ¿sí? Entre los 60 y los menos 90 milivolt, entre los menos 60 y menos 90 milivolt, una célula está normal. Cuando baja de los 60 milivolt, esa célula está enferma o está afectada, es decir, hay un cambio. Obviamente uno no va a estar midiendo cada célula, ¿sí? Lo que uno utiliza como elemento de entender este proceso es a través de los signos y los síntomas que van a entender o van a comprender cada una de las patologías. Esos milivoltajes, cuando una célula adquiere entre los menos 60 a menos 50 milivolt, menos 40 milivolt, es una célula que está afectada. Cuando esa célula mide por debajo de los menos 30 milivolt, la célula ya está muerta. El ejemplo típico sería si cada uno de ustedes se saca una de las pieles o mide una célula de la piel que se nos está cayendo en ese momento y uno la pudiera medir, encontraría que esa célula mide por debajo de los menos 30 milivolt. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que somos en nuestro organismo un gran potencial, digamos, de estructura molecular, con iones, con proteínas, con enzimas, ¿sí? Y a su vez nos podemos considerar como pequeñas pilas, ¿no? Como pequeñas micropilas, ¿sí? Que van a dar un potencial de membrana que nos hace estar en un cierto equilibrio entre lo que está fuera de la célula y dentro de la célula, y podemos decir que estamos normal. ¿Cuándo estamos normal? Cuando nuestra carga está en ese voltaje. Entonces, cuando existe esta modificación, una de las ventajas que tiene el campo magnético es justamente, es como si fuera una especie de, sería como una especie de reacondicionador
de las cargas eléctricas intracelulares y extracelulares. Esa es una de las fuertes explicaciones que tiene en cuanto a la eficacia. Por eso lo hace de elección en prácticamente todas las patologías. Vamos a ver luego las acciones terapéuticas que lo hacen elegible en prácticamente todo, porque lo que busca es reposicionar, recargar, por así decirlo, las energías a través de la modificación y el cambio iónico a través de este campo y acelerar un proceso de cicatrización natural que todos tenemos. Va a aumentar también, por este mecanismo de migración, va a aumentar la actividad enzimática y linfocitaria. Recuerden ustedes que las enzimas y los linfocitos son elementos principales que nos ayudan a actuar a nivel metabólico y a nivel de el mecanismo de resorción o un mecanismo de curación de los tejidos, ¿sí? Acuerden que esta situación se explicaba y daba, por ejemplo, una particular importancia cuando hablamos en la primera parte del año, cuando hablamos de los procesos de curación, los procesos de cicatrización de los tejidos. También va a generar como algo superlativo, es el mayor incremento de oxígeno. ¿Por qué? Al haber hemoglobina, la hemoglobina ¿qué tiene? Tiene hierro, y el hierro es una sustancia ferromagnética que es fácilmente atraída por este tipo de campo magnético, por eso lo hace de utilidad. Entonces, si ustedes tienen en cuenta sobre qué acción biológica produce, les va a dar, y comprendiendo las patologías que a futuro ustedes van a ir viendo, y que entendiendo este concepto, van a poder aplicar el campo magnético en una gran cantidad de patologías. Vamos a ver en cuáles hay mayor eficacia y en cuáles hay mayor discusión. Bien, este efecto, ¿no es cierto?, también a nivel biológico va a producir como un efecto terapéutico fundamentalmente en condiciones donde ustedes necesiten incrementar la microcirculación, ¿sí? Fundamentalmente esos sectores, ¿sí? De gran utilidad en prácticamente todas las lesiones, la gran mayoría de las lesiones que necesitamos trabajar, en el área de la traumatología, en el área incluso de la neurología, en el área de la piel, también vamos a ver luego algunos ejemplos, ¿sí? Va a generar un incremento en la presión parcial del oxígeno en los tejidos, es decir, nos va a facilitar un proceso metabólico de aporte de oxígeno que ya sabíamos que tenía una importancia, que era facilitar, ¿no es cierto?, el aporte anabólico digamos, de un tejido y facilitar el mecanismo catabólico del tejido a través de los linfocitos. Fundamentalmente hay un efecto muy interesante, donde justamente donde mayor trabajo ustedes van a encontrar es el efecto en el metabolismo del hueso, ¿sí? Porque produce un incremento en la formación de nuevas células óseas, que eso se llama osteogénesis, ¿sí? Y un mecanismo de activación, ¿no es cierto?, magnética de estas células, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el colágeno. Por eso lo hace de elección fundamental, fíjense ustedes, la consolidación de las fracturas, en los retardos de consolidación, donde hay injerto óseo fallido, que se llama, es decir, aquellos procesos de fractura en donde a veces el paciente no se recupera de manera adecuada, sino que está mucho tiempo, en vez de estar un periodo de 45 a 90 días, que es lo que puede un hueso terminar según sea la estructura de hueso y el tipo de hueso, aproximadamente va a necesitar como máximo 90 días, ¿sí? De 45 a 90 días es el rango que aproximadamente se necesita inmovilizar para que se forme el callo óseo y tenga cierta consistencia. A veces esas situaciones no ocurren en ciertas condiciones patológicas o condiciones previas del individuo, por ejemplo, un gran fumador, un diabético no estabilizado a través de su medicación, va a dar mucho más tiempo. Y aparece este fenómeno de un retardo en la consolidación, y este tiempo que decimos que tenemos que tener como tiempos de rangos normales, se exacerban, y esto trae aparejado otros problemas que van produciéndose luego. Por eso es importante respetar los tiempos de curación, pero estar atentos a cuando el tiempo de curación que uno debe esperar ya se ha pasado. Entonces, en estos casos que ustedes van a tener como pacientes, fundamentalmente en este tipo de procesos de lesiones óseas, lo hacen de elección primordial el uso del campo magnético. Y fíjense ustedes están viendo una radiografía allá abajo, están viendo la utilización, ¿no es cierto? En este caso este paciente tiene un enclavijado, ¿sí? Tiene un enclavijado endomedular, un tornillo endomedular para unir
los cabos de fractura, y esto lo hace algo interesante también, que ustedes pueden aplicar campo magnético a pesar de que haya un injerto metálico, un implante metálico. Cosa que no pasaba con otros agentes terapéuticos que lo hacían una contraindicación. El campo magnético puede ser utilizado sin ningún inconveniente en los injertos e implantes metálicos. También se ha comprobado, como otro efecto, el efecto sobre la actividad muscular. Va a producir una relajación muscular principalmente por una activación o una disminución del tono gamma. ¿Se acuerdan ustedes que hay un mecanismo que mantiene el tono? Bueno, el tono muscular, al facilitar este mecanismo de disminución del tono y un efecto antiinflamatorio y antiflogístico que se llama, se va a observar como un efecto también secundario a una relajación muscular. ¿Sí? Quizás no sea el elemento principal para relajar un músculo, yo elegiría otro agente terapéutico, simplemente es mostrarles que en esta situación también tiene una acción a nivel de relajación muscular. Regenerador de los tejidos, fundamentalmente por el mecanismo de lo que hablamos anteriormente, el incremento de la permeabilidad de la membrana y el equilibrio iónico va a facilitar los procesos, va a acelerar el proceso de curación de los tejidos. ¿Sí? ¿Se acuerdan el primer proceso? El proceso inflamatorio, el proceso de reparación fibroblástica y el proceso finalmente de maduración o reparación que puede durar meses, varios días, hasta meses, incluso hasta años, ¿no? Miren, lo que nos permite hacer el campo magnético es acelerar este proceso. Como efecto analgésico también tiene un efecto secundario justamente por esta acción bioquímica, al igual que la influencia inmunológica, se produce una descarga, ¿no es cierto?, linfocitaria fundamentalmente, lo que nos ayuda a tratar ciertas patologías, incluso infecciosas. No tengo experiencia en el campo de tratado de pacientes con infecciones, pero se cita en la bibliografía que puede ser tratado incluso las osteomielitis, por ejemplo, que son enfermedades infecciosas a nivel de los huesos. Yo no tengo esa experiencia, pero se señala en algunos reportes. Entonces, ¿para qué lo vamos a utilizar? ¿Qué indicaciones terapéuticas vamos a entender? Fuertemente. Yo quiero destacar allí. En el aparato osteomielticular, la gran mayoría de las patologías que ustedes van a tratar diariamente, ¿sí? Fracturas, ni hablar, retardos de consolidación y pseudoartrosis, lo que hablamos recién de cuando hay una falla en la cicatrización y en la consolidación ósea, cuando uno tenga un injerto óseo, ¿sí? O un fijador externo, para facilitar la consolidación de esa fractura, generalmente en un gran politraumatizado, en pacientes osteoporóticos, puede usar ya sea por osteoporosis generalizada u osteoporosis postraumática o secundaria a una lesión. En algunas patologías de fascitis plantar, el famoso espolón de calcáneo, que ustedes también lo van a escuchar nombrar con ese nombre, y la distrofia de Sudeck, o distrofia simpático refleja de Sudeck, que ustedes también la han visto, que generalmente son situaciones que suelen estar asociadas cuando hay una alteración, fundamentalmente en aquellos pacientes que van a estar mucho tiempo inmovilizados, ¿sí? O que han sufrido una inmovilización por mucho tiempo. Podríamos hablar también de patologías a nivel de tejido tendinoso y muscular agudo, ¿sí? Fundamentalmente en esos casos, ¿sí? Y otras patologías más del área de la traumatología, donde ustedes necesiten bajar la inflamación. Podríamos hablar de usar campo magnético en lesiones ligamentarias de rodilla, por ejemplo, o cualquier tipo de lesión ligamentaria, o de tobillo, en el caso de una esguince, también puede utilizar el campo magnético. A nivel del aparato cardiovascular también se puede relatar que ha habido efectos positivos en pacientes con pie diabético, en pacientes con flebitis, en linfedemas, en microvarices, ¿sí? En estos trastornos periféricos. Obviamente no como un agente único, sino con otros agentes terapéuticos manuales y otros agentes terapéuticos que pueden asociarse y combinarse, como en el caso de la presoterapia, que uno podría señalar, puede utilizarse en este tipo de casos, justamente por el mayor aporte sanguíneo. Ahora bien, esto es importante, si tenemos un tejido que ya está necrosado, o hay una pérdida ya definitiva de la perfusión sanguínea, no va a ser este caso el elegido. Quizás lo vayamos a utilizar si el paciente, por ejemplo, ha tenido una cirugía de reconexión de vasos para mejorar esa perfusión sanguínea, podemos utilizarlo en ese caso. A nivel de la piel también se utiliza en casos de las úlceras, justamente porque dijimos anteriormente que la acción sobre el colágeno, es decir,
tiene una mayor disponibilidad de colágeno, o sea, es como que activa la cantidad de colágeno y facilita el proceso de curación de las heridas. Eso sería una dehiscencia de sutura, por ejemplo, es decir, una herida que se abre, por ejemplo, uno puede utilizar el campo magnético para facilitar. Es muy común ver que luego de la aplicación del campo magnético aparece como una especie de enrojecimiento en el tejido. En el caso de las heridas aparece como un enrojecimiento en los labios de esa herida, justamente porque hay un mayor incremento de oxígeno, ¿sí?, de hemoglobina y de mediadores químicos que van a facilitar el proceso de reparación. Entonces, en el tema de la piel, podemos entonces señalar las úlceras ya sea por decúbitos, o úlceras venosas, úlceras varicosas, en lesiones, digamos, a nivel de suturas, como decía recién, o cuando hay casos donde una herida se abre. En el caso de quemaduras, también puede usarse, obviamente, no como elemento primario, sino como elemento de regeneración de tejidos. Algunas lesiones herpéticas y posherpéticas. Algunos autores señalan el uso en el caso del acné, en el área de la estética, fundamentalmente en el caso del acné, y en algunos casos de envejecimiento prematuro de la piel. Donde mayor experiencia yo puedo relatarle es en las lesiones en las úlceras por decúbito, en las úlceras, digamos, venosas y varicosas, y en el caso de las lesiones de las fallas de cierre de una sutura, de una herida, ¿no? También se señala a nivel del sistema nervioso periférico, fundamentalmente, y en algunas enfermedades desmielinizantes, fundamentalmente porque se ha comprobado que baja la fatiga por el mayor aporte sanguíneo, ¿sí? En el caso de las lesiones periféricas, fundamentalmente en los casos de compresión o de ruptura del nervio, facilita el campo magnético juntamente con la corriente exponencial, por ejemplo, sería de utilidad para facilitar la regeneración del tejido. Ya lo hemos señalado anteriormente que el proceso de regeneración del tejido se ve influenciado favorablemente con el uso de la corriente eléctrica, fundamentalmente la corriente exponencial, y el campo magnético. Sería la asociación ideal que ustedes pudieran aplicar. En el caso de los ACV, es un tema controversial porque produce una vasodilatación importante, es decir, funcionarían aquellas ACVs que son isquémicos, ¿sí? Pero es importante que estén controlados. No hablamos de un ACV si el paciente es un paciente hipertenso, estaría contraindicado. Por eso ténganlo en cuenta esta condición, fundamentalmente para tenerlo no como un elemento primario del uso del campo magnético en el ACV, ¿no? Pero se señala en la bibliografía, van a encontrar algunos trabajos que hablan sobre la mejora, pero fundamentalmente en estos pacientes que no son hipertensos, sino que han sido ACV de característica isquémica. Lo van a ver más adelante seguramente en otras cátedras y en área de técnicas. Las contraindicaciones son muy escasas, fíjense. Obviamente las hemorragias, justamente porque dijimos que hay una producción de una vasodilatación, por lo tanto va a haber un incremento en la sangre circulante, ¿no? En pacientes con hemofilia, ¿sí? Paciente hemofílico, recuerden, es un paciente que tiene una alteración en un factor de coagulación, lo que hace que el paciente tenga fácilmente sangrado y que incluso se produzcan una serie de modificaciones estructurales a nivel óseo. Entonces lo hace con cuidado, ¿sí? Por eso consideramos que en realidad es una contraindicación absoluta el uso del campo magnético en un paciente hemofílico, lo mismo que en un paciente con una anemia severa, ¿sí? Paciente con marcapasos, si bien los equipos de marcapasos hoy en día están protegidos, están blindados, pero lo hacen de manera, una contraindicación en usar un marcapasos, ¿sí? Fundamentalmente en un campo grande de acción, ¿sí? O una aplicación directa. Consideramos que en realidad forma parte de una contraindicación absoluta. En el embarazo, por una cuestión lógica, fundamentalmente en los primeros meses, ¿sí? En la zona lumbar o en la zona abdominal, ¿sí? Después de ese periodo, y si estamos hablando de zonas alejadas, una persona que está embarazada, pero que tiene una lesión de hombro, de codo, o de pie, o de rodilla, no habría inconveniente, sino una contraindicación de característica relativa. Y al igual que las enfermedades virales y micóticas, fundamentalmente de la piel, donde podría producir una proliferación de esa micosis. Entonces, en estos casos, si ustedes vayan a atender a un paciente, tengan en cuenta, cuando observan la piel, que no haya ningún proceso micótico o una patología que pueda facilitar que haya una proliferación de esa micosis.
Obviamente que las contraindicaciones y los efectos colaterales no en el caso de marcapaso tan grave como es en el caso de la micosis, pero es importante que ustedes en ese caso lo tengan en cuenta. Hay otros efectos que también se señalan, que son, por ejemplo, la inducción del sueño, que por un lado es positivo, porque a veces el paciente tiende a relajarse, ¿sí? Pero es algo normal, es un efecto lateral que no es nocivo, pero que facilita la inducción del sueño. Puede incrementar en los primeros días de la sesión, puede incrementarse los síntomas, y eso es natural, porque se está activando un proceso de reparación de un tejido, y a veces generamos un proceso inflamatorio o producimos una descarga de algunos mediadores químicos que pueden producir el dolor. Eso es muy común que ocurra, es altamente frecuente, y yo diría que de aproximadamente un 30% de los pacientes, un 40% de los pacientes puede tener este tipo de signos o incremento de síntomas entre la tercera sesión, que de luego comienza a decrecer. Tercera y cuarta sesión comienza a decrecer. También es muy común que tanto sea al paciente o ustedes como operadores que están cerca del campo magnético tengan deseos luego de orinar, ¿sí? Entonces va a aumentar lo que es la diuresis, eso es normal, es natural que eso ocurra, y obviamente si ustedes aplican un campo magnético a una mujer que está en un proceso, menstrual, en su ciclo menstrual, va a incrementar la hemorragia, no va a producir ningún daño, pero va a incrementar, y obviamente con una cierta molestia, por así decirlo, pero va a incrementar este proceso de la cantidad, ¿no es cierto?, de hemorragia. ¿Qué ventajas tiene? Las ventajas son muchas que son, la verdad que son de mucha utilidad. Principalmente es que es un equipo que estimula fundamentalmente el proceso fisiológico de cicatrización de los tejidos, ¿sí? Lo hacen de elección en prácticamente casi todas las patologías que ustedes vayan a tratar. Tiene un elevado poder de penetración, eso también es importante, prácticamente la mayoría de las patologías que ustedes vayan a tratar pueden ser aplicadas a través del campo magnético. No produce un efecto térmico en los tejidos irradiados, lo que lo hace también elegible en aquellas situaciones en las cuales necesitamos que no haya un efecto térmico. Ya hemos visto que algunas situaciones, algunas condiciones clínicas hacen de que no deba producirse un efecto térmico. Tiene relativamente muy pocas contraindicaciones, como hemos visto recién. Es una terapia indolora, el paciente a veces deja de ser, el paciente no percibe nada, no siente algo puntual, ¿sí? Puede sentir algo, una pequeña sensación de calor muy suave, casi imperceptible en el contacto con los electrodos y los aplicadores que vamos a ver enseguida. También lo hace de que no necesita el contacto directo con la piel, o sea, el paciente puede tener la ropa colocada, excepto que yo debo conocer la piel para evitar que no haya ninguna patología en la piel, como una micosis o una patología infecciosa de la piel, como dije anteriormente. Pero si yo ya conozco esa situación, que no haya ninguna alteración, el paciente puede estar vestido y yo puedo estar colocándole el campo magnético. Lo hace de elección también en uso precoz en condiciones agudas, ¿sí? Lo que tenemos pocos agentes terapéuticos a veces que podemos usar. Fundamentalmente excluimos siempre la termoterapia profunda. En estos casos facilitamos un proceso de cicatrización a través de un mecanismo diferente, lo que lo hace también elegible de entrada ante una condición patológica, ¿no? Es decir, poder abordar procesos agudos en diferentes condiciones patológicas. Aquí tenemos algunos mecanismos como métodos de aplicación. Tenemos aplicadores de campo envolvente que se llaman solenoides. Esto que ustedes ven acá es un solenoide que se utiliza para miembros, ¿sí? En este caso tenemos una aplicación a nivel de antebrazo, mano. Aquí tenemos un solenoide, bueno, este es otro equipo, con 2 solenoides y con los electrodos planos. Tenemos una camilla que ya se ha dejado de fabricar en Argentina, casi no se usan estas camillas por el elevado costo, ¿sí? Y también lo que más se utiliza son este tipo de campo envolvente o las bobinas de proximidad, ¿sí? Estas bobinas de proximidad, les cuento, son campos individuales, es decir, por ejemplo, este equipo que ustedes están viendo a su derecha abajo, tiene 4 aplicadores, es decir, son campos totalmente independientes. No hace falta como la onda corta que debería haber dos electrodos funcionando. Acá puedo yo utilizar un solo electrodo, ¿sí? O estar utilizando los 4 electrodos, o 3, o 2, ¿sí? No implica, o diferentes pacientes, siempre y cuando coincide de que la dosis energética sea la adecuada o la misma para estos casos, ustedes pueden aplicarlo de manera, usando todos los aplicadores a la vez. Pero no es lo que comúnmente uno más haga. Es importante lo siguiente, esto que ustedes ven acá, en el caso de este solenoide, en forma de túnel, que se llama campo envolvente,
Lo que tenemos aquí, esto es en realidad una bobina, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, al igual que esto que ustedes ven acá en la camilla, que esto es para cuerpo completo, esto es una camilla que se utilizaba, por ejemplo, para la osteoporosis generalizada, donde lo que este túnel va haciendo, va barriendo todo el cuerpo de manera automática, y generando un campo magnético en todo el tejido, ¿sí? Esta bobina, que en realidad lo que tienen aquí es está toda una vuelta, tiene un alambre de cobre, por así decirlo, está envuelto, ¿sí? De manera constante, con una sección determinada, una cantidad de vueltas determinada. Bueno, eso es un terreno, digamos, de los ingenieros biofísicos, que son los que construyen este tipo de elementos, para saber cuánta energía, cuántos Gauss de salida vamos a tener. Entonces tenemos esta bobina que tenemos una vuelta de circular, digamos, de alambre de cobre de esta manera, lo que hace que el campo tenga una determinada dirección. La dirección de este campo va a ser una dirección, digamos, como si fuera de anterior a posterior. El campo sale y entra, ¿sí? En el caso de las bobinas planas, o de las bobinas de proximidad que ustedes ven aquí, los alambres están ubicados de esta manera, es decir, están como si fueran, en estos electrodos planos, están enrollados de esta manera. Y el campo de acción es, en este caso, desde el aplicador hacia afuera. El campo tiende a ir y a volver por detrás. Esto lo explico porque también eso les va a servir a ustedes cuando veamos la práctica, cómo puedo jugar con estos aplicadores. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Esta sería la bobina plana, para que ustedes vean que en realidad es este enrollado que les explicaba recién, la salida del campo, ¿no es cierto? Como si fuera el polo norte, y por detrás el polo sur. En el caso del electrodo del solenoide envolvente, el campo envolvente, tenemos esta salida, ¿sí? Y el campo de acción sería, como en este caso que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Y un ejemplo muy fácil de entender lo que se llama la teoría de la mano izquierda, la mano derecha, según sea de cualquier autor, es simplemente para que ustedes interpreten cómo es la bobina. Si ustedes colocan su mano izquierda, los dedos van a ser la forma de las vueltas de alambre que tiene esa bobina, que sería este ejemplo que ustedes tienen acá, y el pulgar va a ser hacia donde sale, ¿no es cierto?, el campo magnético. Es simplemente entender qué es una bobina fácilmente, ¿no? Y cómo es la dirección de ese campo. En cuanto al método de transferencia magnética, es importante señalar estos electrodos planos que tenemos allí, que hacen, por un lado, en cuanto a la aplicación, es de fácil preparación, no es necesaria la limpieza de la piel, el segmento a tratar debe estar en las líneas de campo, lo vamos a ver luego en los prácticos, ¿sí? Hay que recordar también que a mayor distancia que yo voy alejando, voy perdiendo energía, ¿sí? Eso es lo propio de cualquier energía. Por ejemplo, en este caso ustedes ven que si yo emito un equipo que está emitiendo 100 Gauss, por así decirlo, en el aplicador plano, a diferentes distancias, vamos a suponer a los 2 o 3 centímetros, vamos a haber perdido prácticamente la cuarta parte. Por eso lo hace de que tiene que estar en proximidad. Si yo tengo algo importante, si yo coloco los electrodos de una manera tal, en este caso yo estoy haciendo un mecanismo donde tengo el polo sur y polo norte, ¿sí? Va a haber una sumatoria. Pero si yo coloco los electrodos, ¿sí? Yo me vuelvo a la anterior, yo coloco estos aplicadores planos en el mismo paciente, enfrentados a este otro, lo que yo voy a encontrar es que va a haber una sumación de campo. Y en el sector medio, por ejemplo, si yo coloco un aplicador del lado externo de la rodilla y otro aplicador en el lado interno, la mayor condensación se va a dar en el centro de la rodilla por intersección de los campos de acción que van a producir cada uno de estos campos que son individuales. Es decir, cada campo de este aplicador es individual. Aquí está puesto de manera diferente para que se sume, ¿sí? Para que el sur coincida con el norte y así se sume. Pero cuando ustedes colocan los electrodos enfrentados, son dos campos independientes y la mayor cantidad o densidad de energía se va a producir en el punto medio de las dos partes. Entonces tengamos en cuenta también este elemento a los fines luego de hacer la aplicación terapéutica. Los equipos generalmente vienen con un detector de campo, que es para ver que el equipo está funcionando, o si no, de una manera muy simple, ustedes pueden colocar
un clip de papel, lo colocan sobre el aplicador plano, por ejemplo, y hacen circular, ponen en funcionamiento el equipo, y van a ver cómo se mueve, ¿sí? Por el mecanismo de electroimán. Este es un electroimán poderoso que se va a modificar, ¿sí? O si ustedes aproximan ese clip de papel cerca del túnel, van a sentir cómo vibra o cómo trata de aproximárselo hacia el túnel. Esas son formas muy simples. Los equipos ya vienen con detectores, pero si se les quedó sin batería el detector o se les rompió, una forma muy simple es utilizar una prueba a través de un clip de papel. Muy simple para ver que nuestro equipo está funcionando. Bien, recordar algunos parámetros. La intensidad que usamos de equipos de 100 Gauss a 400 Gauss, ¿sí? Generalmente en nuestro país hay de 200 y 300 Gauss, ¿sí? Pero hasta 400 Gauss se utilizan en cuanto a lo que es la parte descriptiva. Se puede emitir de manera continua, es decir, 200 Gauss intermitente o 100 Gauss, por ejemplo, en modo continuo. Y eso va a depender fundamentalmente de las patologías que yo vaya a tratar. Los tiempos de aplicación son de 30 minutos a horas, no menos de ese tiempo, y nos permite combinarlo. Nos permite combinar con electroanalgesia, con termoterapia superficial y otros agentes que no hay ningún problema que ustedes a la misma vez lo puedan hacer. Con respecto a la intensidad, lo vamos a ver en los prácticos, pero fundamentalmente en las patologías óseas, retardos de consolidación, donde yo necesite activar fuertemente la acción, digamos, de cicatrización, voy a utilizar intensidades altas, ¿sí? 200 Gauss intermitente, 300 Gauss, al menos 200 Gauss. Eso es un poco el inicio en estos casos. Luego van a ver algunas tablas de dosificación para algunos otros tipos de patologías que comúnmente ustedes van a ver. Bien, entonces en los prácticos vamos a analizar algunas situaciones, vamos a hacer algunas pruebas y vamos a hacer algunas sugerencias relacionadas a los agentes y a las modalidades de aplicación.